En el video anterior habíamos hablado entonces de qué eran los servicios complementarios y habíamos llegado a la conclusión que estos servicios son aquellos que permitían que los usuarios conectados a los sistemas eléctricos de potencia tuvieran un suministro de electricidad confiable, continuo y seguro con estándares mínimos de calidad y eficiencia. Habiendo entonces dicho eso en el video anterior, la idea de esta sesión es que profundicemos en tres servicios complementarios que son el control de frecuencia, el control de tensión y el despacho económico, que son de los que después en el próximo módulo vamos a tomar y vamos a empezar a mirar estos servicios complementarios, cómo alteran en su forma de operar, cómo hay que modificar sus mecanismos de operación para que se adapten a la realidad de la transición energética que vamos a empezar a vivir en nuestro país y que ya se está viviendo en el mundo. Entonces vamos a empezar con el control de frecuencia. Vamos a empezar a profundizar en cómo se hace la prestación del servicio complementario de control de frecuencia, que en los siguientes módulos es el que más vamos a tratar. Bueno, antes de hablar de control de frecuencia, primero quiero que entendamos qué es la frecuencia de un sistema, qué me representa la frecuencia. Cuando a uno le preguntan qué es la frecuencia, la respuesta típica que uno da es el primer párrafo que tenemos acá. Es el número de oscilaciones de la corriente alterna transmitida por los generadores presentes en el sistema hasta los usuarios en un periodo de tiempo definido. Número de oscilaciones en un tiempo definido. Eso es lo que siempre nos dijeron que era la frecuencia, pero tal vez esa definición es un poco abstracta en el sentido que uno sabe que es un número de oscilaciones por minuto, que es el número de ciclos de la corriente, pero si lo miramos de esa manera, tal vez no nos diga nada sobre el comportamiento de ese sistema eléctrico de potencia. Tal vez no nos diga cómo está la generación, cómo está la carga. Simplemente decimos que es un número de oscilaciones en un tiempo definido. Vamos a hablar de qué es la frecuencia, respetando obviamente esa definición física de qué es el número de oscilaciones en un tiempo definido, pero vamos a llevarla a una forma de pronto un poco más entendible, un poco más concreta, que la podamos visualizar un poco mejor. Y podemos decir que la frecuencia del sistema es el indicador del desbalance de potencia entre generación y demanda. ¿Eso qué significa? Imagínense ustedes que la frecuencia de un sistema frecuencia está relacionado con el número de revoluciones por minuto de algo, ¿cierto? El número de oscilaciones de algo. Y tal vez si lo vemos de forma física lo entendamos mejor. Entonces asociémoslo con un elemento que de pronto vemos más en nuestra vida cotidiana y que podemos de pronto profundizar mejor. Hablemos de la frecuencia eléctrica, pero vista haciendo el símil con un carrito. Imaginémonos un carro, un vehículo, puede ser una moto, un carro, cualquier vehículo que va bajando una falda muy empinada, una pendiente. Va bajando una pendiente, digamos, de acá de Manizales. Va bajando esa pendiente. Si ese carrito va bajando esa pendiente, probablemente la persona que vaya en el carro, el piloto que va en el carro, tenga el freno presionado un poco, pero el carro aún siga bajando a una velocidad constante. Esa velocidad constante a la que va bajando ese carro es lo que sería sería el número de revoluciones mecánicas, sería la velocidad mecánica nominal de ese carro en ese instante de tiempo, porque es esa velocidad constante a la que ese carrito va bajando esa falda. Entonces imagínense, las llantas van girando a una velocidad dada y el usuario le está presionando el freno de una manera no lo está presionando mucho porque el carro no se frena del todo, pero sí está haciendo que el carro vaya a una velocidad constante en la bajada de esa falda. Imaginémonos entonces que la frecuencia de un sistema eléctrico es el número de revoluciones por minuto en este caso, o en el número de revoluciones por segundo que llevaría esa llanta del carro al ir bajando esa falda. Entonces miren que la frecuencia de un sistema típicamente es 50 o 60 Hz. Ese es el valor nominal. Digamos en Colombia es 60 Hz. Entonces ese es el valor nominal. Es como si ese vehículo, ese gran vehículo que es el sistema eléctrico de potencia, tuviera el freno puesto de cierta manera que todavía lo deja girar, pero limita su movimiento para que no se acelere. En el momento que está operando en condiciones de perfecto balance, es decir, en el momento que el freno es el que debe ser, en ese momento
ese sistema gira a 60 Hz. Es decir, que si vamos y miramos los generadores síncronos que hay conectados en el sistema, según pues su número de polos, tendríamos que la velocidad mecánica estaría exactamente, sería un múltiplo exacto de esa frecuencia eléctrica. Por ejemplo, si se encuentran con un generador síncrono que está de 4 polos y está funcionando en ese sistema que en ese momento está funcionando de forma nominal, con el freno aplicado donde es, ahí la velocidad mecánica serían 1800 revoluciones por minuto. No 1801, no 1805, no 1798, no. En el momento que está operando en condiciones totalmente nominales, esa velocidad del eje de esos generadores síncronos estará acoplada directamente con la frecuencia eléctrica, y como la frecuencia va a ser exactamente en ese momento 60 Hz, entonces va a ser un múltiplo exacto de ese 60 Hz. Entonces la frecuencia del sistema me representa esa velocidad de giro a la que está girando el sistema, a la que está oscilando el sistema en condiciones nominales. Pero ahora imagínense que vamos en ese carrito que está bajando esa falda. El usuario, el piloto, tiene presionado el freno de una forma constante y de pronto presiona un poquito más ese freno. En el momento que presiona un poquito más ese freno, entonces, ¿qué tendríamos? En el momento que se presiona un poquito más ese freno, el carro tendería a frenarse un poco más, a disminuir su velocidad. Eso mismo sucede con el sistema eléctrico. En este caso, el freno es la carga del sistema, la demanda, los usuarios que hay conectados en el sistema. Si más usuarios se conectan, o si esos usuarios conectados suben su demanda, sea que enciendan televisores, bombillos, pongan a cargar celulares, enciendan computadores, pongan a lavar, lo que sea, si esos usuarios crecen su demanda en ese instante, entonces el sistema tiende a frenarse un poco. Y ahí, al frenarse un poco, lo estaríamos viendo reflejado en la frecuencia eléctrica del sistema. Entonces, tal vez ya no sea 60 Hz, pero tal vez es, por ejemplo, 59.9 Hz. Muy cercano al 60, pero ya no es exactamente esa condición nominal. Entonces volvamos al carrito, volvamos a estar en las condiciones iniciales, el freno aplicado de una forma constante, va bajando la pendiente a una velocidad constante y de pronto el piloto suelta un poquito el freno. Ya no frena más, no, sino que suelta un poquito el freno. ¿Qué va a pasar en ese instante? El carrito va a tender a acelerarse. Recordemos el símil con nuestro sistema interconectado, con nuestro sistema eléctrico de potencia, en el que decimos que la frecuencia es esa velocidad de las llantas del carro. Entonces, si suelto un poquito el freno, es decir, si la carga disminuye un poco porque la gente se está yendo, no sé, a dormir, a trabajar, a lo que sea, la carga disminuye un poco, en ese momento el sistema tiende a también acelerarse un poco. Entonces, la frecuencia lo que me marca es cómo está la demanda respecto a la generación. Es importante tener en cuenta que para que un sistema eléctrico de potencia funcione de manera adecuada, siempre la potencia generada debe ser exactamente igual a la potencia consumida. No pueden haber diferencias entre las dos. Entonces, si se están consumiendo 60 megas, entonces el sistema de generación, los generadores tienen que estar generando 60 megas. No pueden estar generando 65, 70 o 50, 55, no. Tienen que estar generando exactamente lo mismo que está consumiendo la carga. Si en algún momento la carga es mayor que la generación, entonces el sistema va a tender a frenarse porque tiene más freno que acelerador, ¿cierto? Entonces tiene más freno que acelerador y el sistema va a tender a frenarse un poco y la frecuencia va a disminuir un poco, algunas décimas. Si disminuye rotundamente, lo que hacen los generadores síncronos es más bien desconectarse por protección y habría una desconexión en cascada. Entonces simplemente si en algún momento la demanda es un poquito mayor que la generación, algunas décimas va a frenarse o va a disminuir la frecuencia y lo que vamos a tener que hacer es decirle a las plantas, mandarle una señal a las plantas de generación para que suban un poquito su demanda suban un poquito su generación y se equiparen con la demanda. Y en el momento que vuelve a ser igual generación que demanda, vuelve a estar el sistema en los 60 Hz.
Si sucede el caso contrario, si la demanda llega a ser más baja que la generación, en ese momento el sistema tiende a acelerarse, la frecuencia tiende a aumentar algunas décimas. Si detectamos ese aumento en la frecuencia de algunas décimas, lo que tienen que hacer las plantas de generación es disminuir un poco su generación, sutilmente su generación, hasta que se iguale generación con demanda y vuelva a estar en los 60 Hz. Esa es la frecuencia del sistema. De pronto, viéndolo de una forma más gráfica, partamos acá de este que tenemos acá, tal vez ahí con el fondo blanco no se ve mucho, voy a utilizar un puntero. Empecemos acá. Imagínense que esto es un eje de una unidad de generación síncrona, que son las que llevan la frecuencia del sistema. Este es el eje de una unidad de generación síncrona. Ustedes saben que en esas unidades de generación síncrona ustedes tienen un torque aplicado al eje, que sería este rojo, que es la fuerza mecánica, el torque mecánico que se le está aplicando al eje para hacerlo girar. Y cuando funciona con esa máquina síncrona como un generador, hay un torque que se le opone, que es un poco más pequeño que el torque aplicado. Es un poco más pequeño que el torque aplicado, lo que significa que se está dejando que este eje gire, siga girando a una velocidad constante, porque acá hay un torque que se le opone, que es constante. Entonces, como se le está oponiendo un torque que es constante, lo que va a pasar en ese instante es que la máquina está girando a una velocidad constante y se estén generando esos 60 Hz. Ahora pensemos por acá que ese torque que se le opone, es decir, la carga, recuerden que el torque opuesto, el torque inducido depende de la carga. Imagínense que ese torque opuesto disminuyó, miren, disminuye un poco. Si ese torque opuesto disminuye, ¿qué pasa ahí en ese momento? Imagínense que es como si ustedes tuvieran un lápiz, con una mano lo están haciendo girar en un sentido, con la otra mano intentan frenarlo, y si le retiran un poco el dedo al que le está intentando frenar, lo que va a pasar es que ese lápiz va a tender a acelerarse. Eso mismo sucede pues con el eje de la máquina síncrona, va a tender a acelerarse un poco más, entonces la frecuencia pasará de los 60 Hz a una frecuencia un poco mayor, tal vez 60.1, 60.05, 60.15, acá puse 60.2 Hz, sube la frecuencia. Entonces, si uno ve una frecuencia, de pronto dicen ustedes, bueno, ya que entiendo qué es la frecuencia y qué me dice en el sistema, me quiero meter a la página de XM. Ustedes se meten a la página de XM y dicen, uy, en este instante la frecuencia está en 60.1 Hz. Si la frecuencia en ese instante está en 60.1 Hz, ¿qué sucederá en ese momento? Usted dice, eso significa que en este instante, la demanda está siendo un poco menor que la potencia generada. Eso es lo que significaría. Ahora, si sucede el caso contrario, tenemos el torque inducido original, es decir, este mismo de esta situación, el torque inducido original, y ese torque aumenta, se vuelve más grande. Ese torque aumenta, recuerden que el torque inducido depende de la carga, entonces si este aumenta es porque la carga aumentó. Entonces, si la carga eléctrica aumenta, entonces sí, pues la carga eléctrica no en términos de electrones, no, si la demanda de electricidad aumenta, este torque aumenta, y si aumenta, ¿qué sucede? Recuerden que este torque siempre es menor que este torque mecánico, siempre es menor, así aunque acá parezca mayor, esos son efectos de la pantalla. En realidad este siempre es menor, ustedes saben por leyes de conservación de la energía que este siempre va a ser un poco menor, pero igual creció respecto al que teníamos antes. Entonces, como creció ese torque inducido, es como si ustedes le estuvieran poniendo más freno al sistema, como si se siente como si ustedes le estuvieran poniendo más freno al sistema. Lo que tiende a hacer el eje del generador en ese momento es a frenarse un poco, entonces él se frena un poquito. No obstante, pues estas máquinas inmediatamente intentan volver a estabilizar la frecuencia a su valor original, entonces aumentan o disminuyen este torque aplicado de manera consecuente para que volvamos la frecuencia a los 60 Hz. Pero en el instante que aumenta la carga, en ese instante vamos a ver una pequeña desaceleración del eje, y esa pequeña desaceleración del eje, teniendo en cuenta que la velocidad mecánica se encuentra acoplada con la frecuencia eléctrica, se ve reflejada ¿en qué? Se ve reflejada en una pequeña reducción de la frecuencia eléctrica.
Entonces, de nuevo, si ustedes se meten a la página de XM, pueden estar viendo ahí la frecuencia en tiempo real del sistema. Ustedes entran y dicen, uy, en este instante la frecuencia está en 59.95. ¿Qué significa eso? Significa que en ese instante de operación la demanda está siendo un poquito mayor que la potencia generada. Eso entonces nos representa la frecuencia de un sistema, nos representa cómo está el balance entre generación y demanda. Lo que significa que para yo mantener la frecuencia eléctrica dentro de unos rangos de operación, es decir, cerca de su valor nominal, tengo que mantener demanda igual a la generación. Y ahí pasamos a hablar de control de frecuencia, balance de potencia, que es un lado, es el otro lado, es la otra cara de la moneda, es la misma moneda, pero es la otra cara, que es control de frecuencia, es como por decirlo lo ven los usuarios. Ustedes lo ven en un control de frecuencia en el sentido que ustedes siempre ven la misma frecuencia, pero ese control de frecuencia, es decir, mantener esa frecuencia en el nivel que es, en el valor que es, se logra haciendo que se balancee la generación para que se acople o para que sea igual a la demanda. Entonces, cuando empezamos a hablar de balance de potencia, hablamos de que la frecuencia del sistema es el indicador del desbalance momentáneo entre potencia generada y potencia consumida. Entonces, ya sabemos, en todo momento potencia generada debe ser exactamente igual a potencia consumida. Si de pronto la potencia generada es un poquito mayor que la consumida, entonces en ese momento el sistema va a estar un poquito acelerado y la frecuencia va a ser un poco mayor. Entonces lo que nos indica la frecuencia es qué tan bien o qué tan mal está ese balance de potencia. ¿Qué acciones tengo que tomar para devolver esa frecuencia? Las acciones que yo tome para volver esa frecuencia a los 60 Hz serían acciones de balance entre generación y demanda. Ahora, ¿cómo logramos ese balance? Imagínense que yo ya les había hablado en el primer video del partido de Colombia. Imagínense que hubo un partido de Colombia y de un momento a otro la gente empieza a prender los televisores, los equipos, empieza a encender las luces, empieza a ponerle más volumen al televisor y eso gasta más energía. En fin, los bares también pues ofrecen barra libre, ofrecen elementos... ofrecen algo para que la gente vaya y eso se ve reflejado en un consumo mayor de electricidad. Ustedes no le pueden decir a esos usuarios que están celebrando, que están viéndose el partido de Colombia. Ustedes tal vez no les pueden decir, venga, bájele a la demanda de electricidad para que mantengamos el balance de potencia. No, eso en la actualidad no lo hacemos, ¿cierto? En la actualidad lo que hacemos es, vimos que la carga subió, y si vemos que la carga sube, lo que hacemos es, al decirle a las unidades de generación que tenga disponibles, venga, súbale un poquito a la generación. Le digo a varias, usted, el generador 1, súbame un poco la potencia generada. Le digo al otro, súbame la potencia. A todos les digo que me suban un poquito la potencia para que se me equipare con la demanda. Y en el momento que se equipara generación con demanda, entonces vuelvo a la frecuencia de 60 Hz. Importante que esto se tiene que realizar. Esto no es el proceso tan lento de decirle al generador de hacerle una llamadita, de venga, súbame por favor la frecuencia. No, uno no hace eso. Uno lo que hace es tener un sistema automatizado que en cuestión de milisegundos o segundos inmediatamente se vuelve a balancear esa potencia del sistema. Pero para lograrlo tengo que tener reservas, es decir, si ustedes tienen 15 generadores conectados al sistema y todos están funcionando a lo máximo y la demanda sube más, ¿ustedes de dónde van a sacar más potencia si ya esos generadores están funcionando en su valor máximo? Entonces ahí empezamos a hablar de que deben haber reservas en el sistema que yo pueda utilizar en cualquier momento. Y empezamos a ver entonces cómo se presta o qué interviene en el servicio de control de frecuencia. Ya sabemos entonces que el balance de potencia y el control de frecuencia son dos lados de la misma moneda. Lo vemos, el usuario ve un control de frecuencia en el sentido que la frecuencia siempre mantiene dentro de los rangos definidos, pero eso se logra en el sistema de potencia balanceando generación con demanda. Y en la actualidad eso se hace modificando, eso se logra, ese balance se logra modificando la generación para que se equipare o siga a la demanda. Entonces
habla de que ese control de frecuencia en la actualidad es logrado por medio de un seguimiento de la carga o seguimiento de la demanda. Si vemos que la demanda disminuye, la generación disminuye. Si vemos que la demanda aumenta, entonces vamos a aumentar la generación. Se hace un seguimiento de la carga. Bueno, ya vimos ese concepto, qué es la frecuencia, qué me representa en un sistema y cómo está relacionado con el balance de potencia. Ahora hablemos un poquito de qué es una interconexión. Y hablemos de que una interconexión es una porción de la red eléctrica conectado por medio de líneas AC. Miren esto importante. Cada que a ustedes les dicen interconexión, ustedes dicen, no, es un sistema de potencia, es algo que está interconectado cuando tengo varios generadores, varios bloques de carga, varias barras en el sistema. Una interconexión para nosotros es prácticamente cualquier lugar por el que fluya corriente, pero es importante tener en cuenta que lo que se denomina interconexión es la conexión por medio de líneas AC. Si es por medio de líneas DC, se denomina conexión, no interconexión. ¿Por qué? Porque interconexión se relaciona con el concepto de frecuencia eléctrica. Una interconexión es esa porción de los sistemas eléctricos en la cual la frecuencia es la misma. La frecuencia es la misma a lo largo de toda una interconexión. En otras palabras, por ejemplo, Colombia tiene un gran sistema interconectado. Ese sistema interconectado abarca el 49% del territorio nacional y ese 49% del territorio nacional es la costa atlántica, el centro del país y la parte suroccidental aproximadamente. Bueno, ustedes busquen ahí Sistema Interconectado Nacional en Internet en un momentico, eso les sale en 3 segundos. Y ahí tenemos ese sistema interconectado, ese sistema abarca gran parte del país. El hecho de decir que la frecuencia es la misma en toda la interconexión significa que, por ejemplo, por allá en uno de los últimos nodos del sistema, que sea, por ejemplo, en Nariño, allá la frecuencia eléctrica es exactamente igual a la frecuencia eléctrica que tenemos en el centro del país, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, y es exactamente la misma frecuencia eléctrica que tengo en la costa atlántica. Nos podemos ir al último nodo del sistema por la parte superior, que sería la de La Guajira. Nos vamos a ese último nodo en La Guajira del sistema interconectado nacional y vamos a tener exactamente la misma frecuencia eléctrica. La frecuencia eléctrica no varía en una interconexión. Alguien puede ser muy purista de la física y decir, no, la frecuencia sí varía, pero varía por la longitud de onda, lo que significa que varía tantos cientos de kilómetros. En términos prácticos, en términos de ingeniería, que solemos simplificar un poco las cosas, como las diferencias son tan mínimas a lo largo de distancias muy elevadas, son tan mínimas esas diferencias, decimos que la frecuencia es exactamente la misma en toda una interconexión, por grande que sea. Por ejemplo, en Europa hay una gran interconexión. No es solo un país, no es solo la conexión, no es solo la interconexión de Alemania, no es solo la interconexión de Suecia, no, ellos tienen una gran interconexión. Todo funciona a la misma frecuencia eléctrica. Entonces uno dice, eso significa entonces que si yo, digamos, de acá de Colombia, le voy a enviar energía a Ecuador o voy a recibir energía de Ecuador, Ecuador tiene que estar a la misma frecuencia. Sí, debe estar a la misma frecuencia porque la conexión entre Colombia y Ecuador se da por medio de líneas AC. Entonces, una interconexión es esa porción de la red eléctrica que está conectada por medio de líneas AC. Un ejemplo un poco curioso es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 grandes interconexiones. Tiene una interconexión este, que sería esta que tenemos acá. Tiene una interconexión oeste, que tenemos en esta parte de acá. Y tiene el ERCOT, que es esta partecita pequeña de acá. Entonces tiene 3 grandes interconexiones. Esta se conecta todo por medio de líneas AC, esta se conecta toda por medio de líneas AC y esta se conecta toda por medio de líneas AC. Pero entre ERCOT y la interconexión oeste no hay líneas AC que se conecten entre los dos. Y entre, por ejemplo, la interconexión oeste y la este no hay líneas AC que las conecten a las dos. ¿Eso qué significa? Eso significa que la interconexión oeste puede estar
con una frecuencia de 59.9 Hz. Por ejemplo, esto es un ejemplo que se me ocurrió, lo puse acá, no sé qué tan real sea. La interconexión puede estar con una frecuencia de 60.2 Hz y el ERCOT puede estar con una frecuencia de 60.1 Hz, diferentes frecuencias. Entonces alguien puede preguntar, pero entonces eso significa que una planta que esté ubicada acá en California no puede enviarle energía acá, digamos, a Nueva York. Eso significa, ¿no? Sí le pueden enviar energía de la interconexión oeste a la interconexión este, pero ese envío, esa conexión entre las zonas lo hacen por medio de pequeñas líneas DC. De hecho, no es que tengan líneas DC que vayan como en un sistema de transmisión, sino que son subestaciones que convierten a CDC y pasan a otro nodo en esa misma subestación que vuelve a convertir DC a C. Entonces a eso se le llama pequeñas líneas DC. Es decir, este funciona en AC, este de acá funciona en AC, este de acá en AC, este en AC, pero el envío de energía o el intercambio de energía entre estas zonas se realiza por medio de líneas DC. Por eso pueden operar a frecuencias distintas. Si hubieran líneas AC, líneas de corriente alterna, que conectaran estas dos zonas, entonces en ese caso las dos zonas tienen siempre que estar operando a la misma frecuencia eléctrica, porque la frecuencia eléctrica se relaciona con la velocidad de giro de los generadores. Entonces, todos los generadores conectados en esta interconexión, si tuvieran el mismo número de polos, todos estarían girando exactamente a la misma velocidad. Y si le conecto estos otros que están girando a una velocidad diferente, unos van a ver a los otros, por ejemplo estos de 60.2 Hz van a ver a los otros como si fueran motores en lugar de generadores. Y pueden verlos antes como una carga adicional en el sistema y pueden ocasionar un apagón en cascada, un blackout, que es lo que se denomina como ese apagón en cascada, que es llevar a negro ese sistema, que es lo que no queremos, porque ahí tendríamos que utilizar el arranque autónomo. Entonces la frecuencia de un sistema ya sabemos qué representa, ya sabemos cómo se relaciona con el balance de potencia y ya sabemos qué es una interconexión. Ahora hablemos ya habiendo visto esos conceptos, hablemos del balance de potencia activa y la estabilidad de frecuencia. Entonces ya sabemos que el balance de potencia activa y la frecuencia o la estabilidad de frecuencia de un sistema, ya habíamos dicho que son dos lados de ese mismo servicio. En otras palabras, miren acá esta figura tan bonita en la que vemos que, por ejemplo, miren acá, en este momento la demanda está siendo un poco menor, miren que está un poquito más baja que la generación. Eso significa que acá la frecuencia, miren que está por debajo de los 60 Hz. Está sutilmente por abajo. Para nivelarla, ¿qué tendría que hacer? Tendría que utilizar las reservas que tengo, venir y poner acá reservas para que estas dos se balanceen. Entonces, balance de potencia activa es balancear estos dos lados de la ecuación, hacer que la generación siempre sea igual que la demanda. Y estabilidad de frecuencia es el reflejo de mantener ese balance de potencia. Es el resultado que vemos en frecuencia de cómo está balanceada la generación con la demanda. Entonces acá nos hacemos la pregunta: ¿qué hace que haya entonces inestabilidades de frecuencia? Entonces ustedes dicen, pues cualquier variación de carga va a ocasionar una inestabilidad de frecuencia. ¿Sí? Exactamente, una inestabilidad de frecuencia es causada por una diferencia entre el suministro y la demanda. Y ya sabemos que cuando la generación es mayor que la demanda, la frecuencia es alta porque el sistema tiende a acelerarse, y cuando la generación es menor que la demanda, entonces la frecuencia es baja porque el sistema tiende a frenarse. Y sabemos además que ese balance de potencia debe ser realizado para toda la interconexión, porque la frecuencia es uniforme a lo largo de toda la región. Entonces no me sirve decir, no, yo es que Caldas lo tengo balanceado. Mire, yo con las plantas que tengo por acá, San Francisco Intermedia, Municipal, con La Miel, con San Francisco, yo lo tengo balanceado y la demanda de Caldas es exactamente igual a la generación que me están entregando esas plantas. Eso no sirve prácticamente de nada visto para el sistema, porque en el sistema no interesa que una zonita pequeña esté balanceada. Lo que interesa es que todo el sistema interconectado esté balanceado, que haya igual generación,
que demanda en todo el sistema. Solo que si ese esfuerzo de, por ejemplo, decir a Caldas lo tengo balanceado, y entonces después me dicen Antioquia también lo tengo balanceado, y por allá me dicen, Cundinamarca también está balanceado, alguien por acá dice, la zona de Valle también está balanceado. Uno dice, bueno, pues si todas las zonas están balanceadas, en general todo el sistema está balanceado. Por eso a veces se habla de balances en zonas, dentro de las zonas. Pero en realidad lo que maneja el balance de potencia, la frecuencia de un sistema es el balance completo de todos los generadores y toda la demanda del sistema. Las causas de la inestabilidad de frecuencia, ya dijimos, es cualquier variación que tenga la demanda. Pero esas variaciones puede que yo las pueda predecir, como puede que por otro lado no las pueda predecir. Entonces, ¿qué ocasiona o qué genera la inestabilidad de frecuencia? Primero, el suministro y la demanda pueden salir de balance por tres razones principales, tres razones identificadas. Todos los eventos que ocurran pueden categorizarse acá. Primero, la carga varía en un patrón predecible durante el día. Es decir, el sistema interconectado, el operador de ese sistema interconectado, ya conoce a sus clientes, ya conoce a su demanda. Entonces, como conoce a sus clientes, como conoce a su demanda, entonces dice, bueno, pues yo sé que en la madrugada no hay casi carga. Sé que a las 7 de la mañana, bueno, a las 6 de la mañana empieza a subir un poco la carga del sistema porque la gente se despierta, de pronto prende televisor, empieza a abrir la nevera, empieza a encender elementos, entonces porque se despierta, porque se va, digamos, a trabajar, entonces sabe más o menos cuál es el patrón de consumo. Y al mediodía sí sube un poquito porque la gente va a almorzar, calienta el almuerzo en microondas o a restaurantes, mejor dicho, prenden el televisor para las noticias, mejor dicho, ellos saben que la demanda sube al mediodía, saben que después en la tarde es más o menos estable y saben que a las 7 de la noche la gente en este país llega a las casas después de trabajar y enciende todo cuando llega. Enciende todas las luces de la casa, no solo el lugar donde está, sino enciende todas las luces de la casa, enciende el televisor, a la par enciende el computador, el celular lo tenían descargado y lo ponen a cargar, digamos que tenían pendiente lavar y ponen a lavar, ponen a calentar algo en el microondas, ponen el equipo de sonido, mejor dicho, encienden todo lo que se les ocurre. Y de 7 a 9 de la noche en el país está el mayor pico de demanda. Entonces uno sabe cuál es ese patrón predecible en el que la carga va a variar durante el día y puede preparar los generadores para que estén listos para ese patrón. Este punto de acá lo resuelve el despacho económico, que ya lo vamos a ver en un momentico. La segunda razón por la que la suministro y la demanda salen de balance es porque hay pequeñas, impredecibles, irregulares variaciones en la mayoría de las cargas y en muchos generadores. Es decir, así uno sepa que la demanda varía en un patrón durante el día, siempre hay estocasticidades en el comportamiento humano. Entonces siempre hay pequeñas modificaciones. Puede que yo esperara que la gente empezara a encender todo para almorzar a las 11 de la mañana, pero un bloque grande de la población ese día le cogió la noche y empezó a encenderlo a las 12. Entonces hubo un pequeño cambio ahí en el patrón de consumo que no podíamos prever. Entonces esa pequeña variación no contábamos con ella y no teníamos a los generadores preparados para eso. Y ahora que estamos hablando de transición energética, hablamos de, por ejemplo, generadores solares fotovoltaicos y eólicos. Ustedes saben que un generador fotovoltaico, si una nube cubre una parte pequeña, un quinto del área del panel, todo el panel deja de producir. Entonces imagínense que de un momento a otro el panel estaba en su máximo, pasa una nube, le hace sombra al panel y el panel deja de producir. ¿Ustedes esperaban eso? No esperaban eso y eso entonces genera una inestabilidad de la frecuencia que debo solucionar por medio de recursos que sí pueda controlar. Y la tercera causa de inestabilidad de la frecuencia es que hay salida de generadores y o líneas del sistema. Mejor dicho, la tercera causa es que hay fallas que no puedo prever. Fallas es que cayó un rayo, desconectó una línea, entonces una porción de la demanda se desconectó. Fallas es que de pronto ocurrió una emergencia en un generador y tuvieron que sacar una unidad de funcionamiento, entonces salió un generador, salió una línea del sistema, o se hace una maniobra mal en una subestación y sale una porción de la demanda. Pueden ocurrir fallas que hacen que también haya inestabilidad de frecuencia porque va a variar ese balance entre
potencia generada y potencia consumida. ¿Cómo enfrentamos entonces esas inestabilidades de frecuencia? Pues primero decíamos que la carga varía en un patrón predecible durante el día. Esta es la curva de demanda típica de Colombia. Es una curva de demanda típica a nivel nacional, entonces uno dice, bueno, pues digamos acá, entre la 1 y las 2 de la mañana necesito más o menos 290 megavatios, entonces de una vez desde el día anterior pacto con los generadores y les digo, venga, yo necesito 90 megavatios a esta hora. Y 290 megavatios a esta hora, y los pacto con ellos. Ellos dicen, listo, sí, a esa hora le vamos a estar generando esos 290 megavatios. Lo mismo para todas las horas, para todas las horas, y entonces despachar esas unidades desde el día antes, decirles que estén preparadas para cierta demanda y contratarles una demanda específica, eso se realiza o lo hago y realizo esas asignaciones mediante el despacho económico. Entonces, esta variación que tenemos acá predecible durante el día, en realidad no la afrontamos desde el control de frecuencia, sino desde el servicio complementario de despacho económico. Digamos, miren, acá ustedes pueden ver el mayor pico de demanda que tenemos acá en el sistema se da entre las 7 de la noche y las 9 de la noche. Y tengan en cuenta que si acá un generador estaba generando, digamos, acá había un generador que estaba generando, digamos, no sé, 100 megas, de hecho acá esta escala está mal, esta escala es diferente para el sistema nacional, esta es la curva de demanda entonces de solo una región, de más que de Caldas, Quindío, Risaralda, pero digamos que acá un generador estaba generando 100 megas. Ustedes no le pueden decir de un momento a otro, bueno, entonces usted a las 6 de la tarde genere 100 megas y a las 7 de la noche genéreme, estaba antes generando 100 megas, le digo que a las 7 de la noche me genere 200. Yo no sé si ese generador en realidad pueda duplicar su potencia generada en una hora. Tengo que tener en cuenta lo que se denominan como rampas. Los generadores tienen unas rampas de subida y unas rampas de bajada. Es qué tan rápido pueden subir y qué tan rápido pueden bajar o disminuir esa demanda que esa potencia que están generando. Entonces, todos esos problemas los debo tener en cuenta en el problema o en el problema de optimización de despacho económico. Esa es la primera manera de enfrentar una inestabilidad de frecuencia. Pero las siguientes dos fuentes de inestabilidad no las puedo afrontar tan fácilmente. Primero, hay pequeñas variaciones, ya decíamos, en muchas cargas y en muchos generadores. ¿Qué hago en ese caso? En ese caso, hago uso de lo que llamamos control automático de generación, AGC, que eso es lo que denotamos como control secundario de frecuencia, que ya vamos a ahondar un poquito en él. Mejor dicho, acá sí tenemos que hacer un proceso que no estaba previsto desde el día antes, proceso que sucedió en un momento específico y debe afrontarse en ese instante. Ahí la pregunta es, ¿qué hacer? Eso ya lo vamos a ver. Y el último, que es salida de generadores y de líneas del sistema, ahí tengo que empezar a mirar qué generador salió, qué línea salió, si tengo que hacer reprogramación, si tengo que hacer redespacho o qué tengo que hacer para solucionar esa inestabilidad de frecuencia. Para solucionar las inestabilidades de frecuencia, antes de entrar al mecanismo que se hace como el paso a paso de cómo volver la frecuencia a su valor normal, tenemos que hablar de qué son las reservas. Existen dos tipos de reserva operativa y reserva rodante. Reserva es esa potencia que en este momento no estoy usando, pero tengo disponible para utilizar en caso que lo requiera. La más importante es la más importante, pero no significa que sea la única necesaria. Las dos son necesarias, pero la más importante que esté lista de una o que está lista de una es lo que se denota como reserva rodante. Reserva rodante es una parte de la reserva operativa, es decir, una parte de reserva que hay en las plantas que en ese instante están operando y que pueden responder en periodos de hasta 30 segundos. Eso significa que, por ejemplo, San Francisco lo teníamos generando 20 megas y la capacidad de San Francisco es de 30 megas. Entonces tengo 10 megas en reserva rodante, pero recuerden que no puedo contar con las 10 porque tengo que tener en cuenta la rampa, qué tan rápido puede subir o puede bajar, o qué tan rápido puede aumentar o puede disminuir la potencia generada de ese generador. Entonces, según las restricciones, me dicen, no, miren, no son 10, son 7 megas. Esos 7 megas son importantísimas porque significa que en caso de haber una inestabilidad de
en la frecuencia con la que no contara, debe haber un desbalance de potencia con el que no contara, entonces tengo ese margen de 7 megas que puedo aumentar o disminuir. Junten eso no solo en San Francisco, sino en todas las plantas que estén en ese momento rodando, operando en el sistema. Por eso se denota reserva rodante. Tienen que ser en las plantas que ya estén operando. Mientras que reserva operativa es la diferencia entre la capacidad disponible en las unidades generadoras y la suma de la generación programada en las mismas en un periodo definido. En otras palabras imagínense que ustedes tienen 10 generadores y le dijeron a 8 de esos generadores, ustedes me van a generar tantas megas, pues cada uno de ustedes me va a generar tantas megas a las 5 de la tarde. Ocurrió una falla y es la reserva rodante que había en esos 7 generadores que yo puse a operar, respondieron en los primeros 30 segundos. Pero de pronto los 3 generadores que no despaché tienen esa potencia y sin usar, pues no nos despacharon hoy, tienen esa potencia sin usar. Tal vez no la puedan conectar tan de una en el sistema, pero tal vez yo le puedo decir, miren, necesito que en media hora me esté entregando tanto. Entonces se les manda una señal, en media hora entrégueme 15 megas, entonces ellos inmediatamente se conectan, se sincronizan con el sistema y empiezan a entregar lo que les están pidiendo. Entonces, reserva rodante es la reserva que está en las plantas que ya están rodando, ya están operando en el sistema. Y operativa es esa parte de la reserva que puede estar tanto en las que están operando como en las que no entraron en operación ese día, pero que declararon que tenían una capacidad que se puede utilizar en caso de ser requerido. Y entonces ya sabiendo qué son las reservas, podemos hablar de cómo se presta el servicio de control de frecuencia. Entonces empecemos hablando de control primario. Control primario es una acción automática que realizan los generadores. Ustedes saben que si un generador síncrono, ustedes ven que el torque inducido aumentó, es decir, que se está frenando el eje de la máquina. ¿Qué intenta hacer esa máquina? Intenta estar otra vez a la velocidad de sincronismo e intenta inmediatamente aumentar el torque aplicado para mantener la velocidad de giro constante. Eso es el control primario. Es la acción de control que se ejecuta automáticamente en cada unidad de generación. Cuando se detecta un desbalance de carga-generaciones, cuando se detecta una inestabilidad en la frecuencia. Ese tiempo característico de respuesta es de aproximadamente de 0 a 10 segundos. La mayoría de los problemas o las inestabilidades de frecuencia lo resuelve el control primario. Pero, ¿qué sucede acá con el control primario? Miren que ahí de pronto las máquinas pueden estar sobreesforzándose, porque miren que lo que hizo la máquina fue aumentar el torque aplicado. Y tal vez la máquina no esté diseñada para aumentar el torque aplicado al valor que le estoy pidiendo, o que ella reaccionó, que lo hizo naturalmente, que aumentó naturalmente. Tal vez en ese momento ya estoy poniendo en riesgo el sistema, ya me estoy acercando de pronto al límite de estabilidad de la máquina, me estoy poniendo en riesgo. Esa variación, los generadores solo están obligados a mantenerla los siguientes 30 segundos de operación. Si la pueden seguir manteniendo más tiempo, genial. Pero si no la pueden seguir manteniendo más tiempo, 30 segundos. Y 30 segundos después no se ha despejado esa inestabilidad de frecuencia, estos generadores que participan en el control primario dicen, no, pues yo hasta acá es donde puedo, vuelvo a reducir la potencia a lo que estaba generando antes y miren a ver qué van a hacer en el sistema. Obviamente, pues uno no puede dejar que el sistema se caiga porque esos generadores que participaron en el control primario tal vez no pueden seguir soportando esa carga extra en un horizonte extendido. Ahí es donde entra el control secundario. Esto es como una carrera de relevos. La primera acción lo toman los que ya la toman o la realicen los generadores que ya están operando en el sistema, los que están conectados, y todos, absolutamente todos participan. No hay ningún generador que no participe en control primario. Todos los generadores participan en control primario y todos intentan inmediatamente estabilizar la frecuencia del sistema. Mantienen esos cambios, es decir, si tenían que aumentar potencia, la aumentaron, lo mantienen 30 segundos y esos 30 segundos le da tiempo al control secundario, que es un sistema centralizado, un mecanismo centralizado que actúa después de ese control primario y le da tiempo de alistarse y de enviarle señales a las plantas que declararon que en caso de una inestabilidad de frecuencia, ellas podían suplir en esa inestabilidad de frecuencia.
Entonces, ese control secundario es un mecanismo que se activa de forma centralizada, actúa después del control primario, tiene un tiempo de respuesta característico entre 30 segundos y 10 minutos y sirve para disminuir o inyectar potencia adicional al sistema. Por ejemplo, San Francisco, una planta que está ubicada acá en Chinchina Caldas, en realidad ella no le entrega potencia al sistema todo el día. Ella todo el día está conectada, entregando una potencia mínima o una potencia mínima. Esa planta solo se usa para hacer control de frecuencia. Siempre está entregando potencia mínima, o no, ni potencia mínima, digamos que está entregando el 20% de lo que puede entregar. Una potencia mínima, 20% es poquito, ¿cierto? Una potencia que ella puede entregar, pero puede tanto disminuir como aumentar. Ella siempre está entregando lo mismo. En caso que haya una inestabilidad de frecuencia, el control secundario, que es un mecanismo centralizado que también se denomina AGC, que era el que veíamos ahorita, que recuerden, no voy a volver acá un pitico, control automático de generación, Automatic Generation Control, ese AGC le da la señal a San Francisco y le dice, mire, hay una inestabilidad de frecuencia, aumente, digamos si lo que necesitan es aumentar potencia, aumente la potencia, inmediatamente San Francisco recibe esa señal, inmediatamente empieza a aumentar potencia, digamos que le decían, usted tiene que aumentarme la potencia 30 megas, en los primeros 30 segundos él ya tiene que empezar a aumentar potencia, y a los 10 minutos ya tiene que haber llegado al punto que le dijeron que tenía que llegar. Entonces, si le dijeron, mire, tiene que subir hasta 30 megas y él declaró que era capaz de subir 30 megas en esos 10 minutos, entonces él en los 30 primeros segundos empieza a aumentar y hasta los 10 minutos lo que hace es seguir aumentando potencia, a los 10 minutos ya tiene que haber llegado a esos 30 megas. ¿Cuánto tiempo tiene que sostener esa potencia extra? Debe estar disponible 30 segundos después de la ocurrencia y debe poder sostener esa potencia, es decir, a la que llegó acá en los 10 minutos, ojalá antes, normalmente es mucho antes, pero como tiempo máximo es 10 minutos, la debe poder sostener al menos 30 minutos. Entonces esos 30 megas que él dijo, no, yo puedo aumentar 30 megas, él digamos que en 5 minutos logró llegar a esos 30 megas, tiene que al menos mantenerse ahí, aguantar ahí 30 minutos más. En 30 minutos, el 90% o incluso más porcentaje de las fallas ya tienen que haberse despejado. Las inestabilidades de frecuencia ocurren muy rápidamente y se solucionan también muy rápidamente. Pero si a los 30 minutos ese desbalance se ve que va para largo, es decir, digamos que era un aumento de demanda, esos aumentos de demanda cuando son así tan grandes, tan súbitos de un momento a otro, siempre se piensa que son momentáneos y en la mayoría de casos lo son. Pero sucedió algo, digamos que había un mundial de baloncesto y no se esperaba que nadie viera ese mundial de baloncesto, pero hicieron una campaña en redes, algo por el estilo, y todo el mundo sintonizó ese mundial de baloncesto por alguna razón. El operador de red, XM, expertos en mercados no sabían o no estaban preparados, sabían que iba a subir la demanda, pero no sabían que iba a subir tanto. Y de un momento a otro empieza a subir la demanda, activan control primario, control secundario, pero ya van a ser casi 30 minutos de que aumentó la carga y nada que disminuye, la gente dejó todos los televisores prendidos, nada que disminuye la demanda. Ahí hay que entregarle el relevo. Recuerden que esta es una carrera de relevos. El relevo se lo entregó el control primario al secundario. El secundario ya se estuvo 30 minutos. Dice, no, esto no es un control ya, esto ya es prácticamente hay que redespachar las plantas, hay que volver a pensar el comportamiento del sistema porque esto ya 30 minutos no es una falla, sino algo que se va a mantener en el tiempo y le entrega el control a el control terciario. Le entrega ese relevo al control terciario. ¿El control terciario qué hace? El control terciario es simplemente un redespacho, vuelve a redespachar las plantas. Simplemente el día anterior le había dicho al generador 1, usted a esta hora me va a entregar, a la siguiente hora me va a entregar, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Estamos en las 5 de la tarde, me dice a las 6 de la tarde me va a entregar 70 megas y yo veo que esto va para largo, entonces yo lo llamo y le digo, venga, usted me había declarado que tiene 80 megas disponibles, entonces a las 6 de la tarde en vez de 70 megas y entrégueme 80. Y hago ese redespacho para suplir esa demanda extra que no esperaba tener en el sistema, o por el contrario,
todo el mundo hizo un compromiso con el medio ambiente, algo por el estilo, y todos apagaron las luces, apagaron el televisor, desconectaron el celular, desconectaron todo de la casa para darle un respiro al planeta. Aquí se menos esperaba eso, va a disminuir, entonces redespacho las unidades y digo, no, pues la gente apagó todo, está apagando todo y como que se va a ir a dormir hoy temprano, entonces empiezo a disminuirle la potencia que había pactado en el despacho económico, la disminuyo para todas las unidades. Eso es el control terciario. El control terciario no solo se utiliza para eso, sino que también se utiliza para volver a restablecer reservas. Puede que yo ya en este control secundario ya se haya podido, en el control secundario, en este de acá, ya se haya podido despejar la falla, pero la reserva quedó comprometida, es decir, ya hay muy poquitas reservas, porque en las plantas que entraron a operar en control secundario están funcionando, pueden quedarse ahí operando, pero ya hay poquitas reservas en el sistema, se gastaron ahí cuando hubo esa inestabilidad de frecuencia. Entonces el control terciario entra ahí de nuevo a redespachar, a decirle, digamos, a otras plantas más pequeñas que de pronto no estaban conectadas ese día, pero habían dicho que se podían conectar si algo sucedía. Empiezan a llamarles, a darles señales para que se conecten al sistema y estén listos para entregar potencia de ser necesario. Entonces se utiliza para redespachar unidades y para volver a mantener el margen de reserva de potencia. Con control primario, secundario y terciario, las fallas o las inestabilidades de frecuencia deben solucionarse. Si no se solucionaron con estos tres controles, algo muy crítico ocurre en el sistema. Hay algo que no se prevía, hay tal vez una falla en cascada, hay de pronto hubo, mejor dicho, inundaciones en todo el país, a la par hubo de pronto un atentado terrorista, volaron una torre del sistema interconectado algún grupo al margen de la ley, algo sucedió y todo se juntó el mismo día, hubo varias fallas y todas esas fallas en conjunto hacen que nada que la frecuencia se logra mantener o restablecer. Entonces en ese caso, si uno dice, venga, estamos haciendo de todo y no se ha logrado restablecer, hay otros mecanismos mucho más críticos, mucho más extremos que sirven para que el sistema no se desconecte completamente, porque yo tengo que evitar que el sistema se desconecte. Recuerden que la peor falla que le puede ocurrir a un sistema eléctrico de potencia es que se desconecte. Entonces, yo le digo simplemente, no, yo no puedo dejar que se desconecte y nada que la frecuencia me sube. Ya han sido un par de segundos y la frecuencia lo que hace es seguir bajando, así se esté sobreesforzando mis máquinas, algo está pasando mal en el sistema. Ahí aplico algo que se conoce como esquema de desconexión automática de carga, EDAC, por el esquema de desconexión automática de carga. EDAC. El EDAC es un esquema de emergencia que considera la desconexión progresiva de fracciones de la demanda total del sistema, cubriendo el 40% de la demanda total, distribuido en 8 etapas de desconexiones de cargas del 5%. En otras palabras, recuerden que la frecuencia es el indicador de los desbalances momentáneos entre generación y demanda. La frecuencia va en 59.9 Hz. Se hace control primario, control secundario, nada, la frecuencia sigue cayendo, de un momento, segundos después de estar en 59.85, aliste el EDAC, porque la frecuencia no se puede caer tanto, de un momento a otro 59.8. Algo raro está pasando en el sistema, esto se va a desconectar, hay que actuar rápidamente, active el EDAC. El EDAC entonces, ¿qué hace? Coge y aleatoriamente, estoy abriendo y cerrando comillas con mis dedos, porque aleatoriamente desconecta bloques de carga del 5% de la demanda nacional. ¿Por qué aleatoriamente? No es tan aleatoriamente. ¿Ustedes creen que van a desconectar la capital? ¿Van a desconectar Bogotá? ¿Ustedes creen que van a desconectar Medellín, donde está el centro de operación del sistema interconectado nacional? Pues es aleatorio, pero no es tan aleatorio, ¿cierto? Hay algunas ciudades que no pueden desconectar. Pero entonces lo que hacen es simplemente empezar a desconectar bloques del 5%. Mire, la frecuencia sigue bajando, desconecte una ciudad o un pueblo. No, dicen desconecte Chinchina, desconectemos Chinchina.
Alguien dice, por allá, no, nada que funciona, que desconectamos, oiga, eso no es que alguien lo diga, pues yo lo digo así, pero en realidad el esquema lo hace automáticamente. Empieza a desconectar bloques de carga del 5%, desconecta 5%, le da un par de segundos o un par de milisegundos a la frecuencia, está subiendo, linda frecuencia, ya está subiendo, ya te está estabilizando, no, nada, desconecte otra y hágalo así sucesivamente. Entonces, este servicio se utiliza en caso de presentarse un desbalance muy apreciable entre potencia generada y consumida que den origen a eventos transitorios que no puedan ser controlados en su totalidad por la regulación primaria y secundaria de frecuencia. Y ese esquema de desconexión automática, miren algo importante, la frecuencia nunca puede ser inferior a los 57.5 Hz. ¿Por qué? Algo importantísimo, las unidades térmicas no pueden operar por debajo de esta frecuencia en un tiempo superior a los 48 segundos durante su vida útil. Entonces imagínense el generador de una unidad térmica, la placa de fabricante dice, mire, más de 48 segundos en toda la vida útil no puede estar operando menos del 57.5 Hz porque yo ya no le respondo por esa máquina cómo funcione o si le falla en cualquier momento. ¿Ustedes creen que vamos a arriesgar todas las térmicas del país? Pues sería un problema catastrófico que las térmicas dejen de funcionar, que los generadores de esas plantas térmicas dejen de funcionar. Entonces, ¿qué preferimos hacer? Desconectar porciones del 5% de carga hasta que haya desconectado el 40% de la demanda nacional. Si aún habiendo desconectado el 40% de la demanda nacional no se ha solucionado el problema, no sabemos qué está pasando en el sistema, ya es algo pues que se sale del entendimiento de los sistemas eléctricos de potencia. En ese caso, ya se deja que el sistema se desconecte completamente o se activan protecciones para que se desconecte en cascada. Ya no hay nada que hacer. ¿Se ha activado alguna vez el EDAC? No. Se ha llegado a estar en riesgo de activarlo, pero no se ha activado. Es el último eslabón de ese control de frecuencia que ya linda, ya está como siendo muy fronterizo a el arranque autónomo, porque no llega a ser arranque autónomo, pero está evitando tener que hacer la activación de ese arranque autónomo. Algo importante es que este esquema de desconexión automática de carga no puede ser activado por el disparo de la unidad de mayor capacidad del sistema. Es decir, por ejemplo, San Carlos está operando, es la unidad de generación que está operando con mayor potencia en ese momento. Si se desconecta San Carlos, la reserva debe ser tal que la frecuencia se debe poder estabilizar sin ese generador tan grande, sin el generador más grande del sistema y sin la carga más grande. Pero si después de que se desconecta, por ejemplo, San Carlos, ocurre otra falla en otra línea y se desconecta, por ejemplo, Hidrosogamoso, ahí sí es probable que haya que empezar a activar este servicio de control de frecuencias, empezar a desconectar bloques de carga para que esto no se vaya a ver reflejado en un apagón total del sistema. Hay algo importante y es que ese esquema de desconexión automática, ese EDAC, se debe empezar a ejecutar cuando la frecuencia esté por debajo del 58.5 Hz y se debe, pues, la frecuencia del sistema debe estar en el umbral de la primera etapa después de los 10 segundos de la ocurrencia del evento. Es decir, si a los 10 segundos de ocurrió el evento no se ha estabilizado la frecuencia, ni siquiera con el EDAC, ya no hay nada que hacer por el sistema. Esa es entonces la operación del control de frecuencia, de la regulación de frecuencia en el Sistema Interconectado Nacional Colombiano. Hay algo importante, el control de frecuencia es el único servicio complementario que cuenta con regulación dedicada. La CRE tiene resoluciones dedicadas única y exclusivamente a la operación del servicio complementario de control de frecuencia. Eso diferencia este servicio de todos los demás. Para todos los demás servicios complementarios no tenemos regulación dedicada. ¿Qué regulación o qué resoluciones son las dedicadas a este control de frecuencia? La regulación primaria está
está regulada su operación por el Código de Operación, de la CREC 025 del 95, y la regulación primaria de frecuencia específicamente se regula en la CREC 023 del 2011. La regulación secundaria en estas resoluciones que tenemos acá, la regulación terciaria en el Código de Operación, que es la CREC 025 del 1995, y el EDAC está desde la resolución CREC 025 enunciada, pero solo se llega a hacer el diseño final de ese EDAC en la CREC 061 del 96. Esos son los tiempos de activación y la remuneración o reconciliación por la actividad, es decir, a las máquinas que participen en regulación primaria, secundaria o terciaria de frecuencia. Entonces hay que pagarles por ese servicio que prestaron. Entonces a eso se le denota como remuneración o reconciliación. Si consultan entonces estas resoluciones asociadas, pueden encontrar mucho más detallado cómo se hace la prestación del servicio complementario de control de frecuencia en Colombia. Pero espero que hayan entendido la lógica y las generalidades de cómo funciona este mecanismo o cómo funciona ese control de frecuencia. Algo importante de este control de frecuencia es que es el único servicio complementario con resolución asociada o regulación dedicada. Ningún otro servicio complementario tiene una CREC específicamente dedicada para ese servicio complementario. No hay una para control de tensión, no hay una para arranque autónomo. De hecho, los detalles del arranque autónomo no son difundidos, sino que son también altamente confidenciales, como el orden en el que se activan las plantas, por decirlo así. Pero pues se tiene una idea general de cómo funciona ese arranque autónomo. Bueno, teniendo entonces esto en cuenta, les sugiero que le pongan, ponen pausa, van, se toman un cafecito, un vasito de agua, hacen lo que tengan que hacer 5 minutos y seguimos para el siguiente video o la siguiente parte, que sería el de control de tensión.